Bendiciones a todos. Qué bonito poder compartir con ustedes un tema que en lo personal me apasiona muchísimo y además me ha llevado a madurar y a trabajar mejor en la obra del Señor. Y el tema que les voy a compartir es la fe en Dios. En el Salmo 118:8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y fíjense que es algo interesante que este versículo de la Biblia para mí es el centro de la Biblia. ¿Por qué? Porque 594 versículos antes y 594 versículos después está en el Salmo 118:8 este versículo. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Una vez que nosotros hemos conocido a Jesús, nos entra esa sed, esa necesidad de conocer más de Él, de acercarnos más a Él, de tener una verdadera comunicación con Él. Y obviamente lo primero que tenemos que hacer es que nos arrepentimos de nuestras obras muertas. Y luego creemos en Dios. Así nos dice Mateo 1:15. Pero, ¿qué es fe? Muchos de nosotros hemos encontrado y hemos escuchado este versículo en Hebreo 11:1-3 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto lo vemos en la constitución del universo. El universo fue creado a través de la palabra de Dios. Él dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Sepárese el mar de la tierra y así se hizo. Entonces, de tal forma se ve que todo fue hecho y lo que nosotros hemos visto es porque antes no se veía. Y lo repito, fue a través de la palabra de que lo que nosotros no veíamos, ahora lo vemos. Entonces, según este versículo, la fe es la certeza de la realidad invisible a lo tangible. Lo que nosotros no podemos ver, lo que nosotros no podemos tocar, a través de la fe se hace una realidad. Entonces vemos que la fe no es lo que nosotros imaginamos. No es lo que nosotros imaginamos. La fe solamente reconoce realidades que están claramente declaradas en la palabra. Tenemos el convencimiento también de que la palabra es la esencia de lo que será visible y tangible. No es lo que nosotros andamos pensando, no es lo que nosotros andamos soñando, no. Es lo que está escrito en la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros vamos a poder hacer tangible. Lo que nosotros no podemos ver, lo vamos a poder ver a través de la fe, pero basado en la palabra y en las promesas del Señor. Cuando nosotros estamos encaminadas y entramos en ese río del Señor, entonces este caminar en fe se hace un estilo de vida. No es que hoy creo y mañana no creo. Ojalá que tal cosa, no. Estamos nosotros pensando y creyendo y confesando lo que nosotros deseamos conforme a la voluntad de Dios y conforme el propósito que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Entonces, en Efesios 2:8-9 aclara, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, sino para que nadie se gloríe. Entonces nos damos cuenta de que definitivamente nosotros podemos hacer un montón de cosas por nosotros mismos, pero es por la gracia de Dios, es por la misericordia del Señor, es por el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, que nos hace salvos, y nos hace salvos por gracia. En Habacuc 2:4 dice, mas el justo por la fe vivirá. En 2 Corintios 5:7 también dice, por la fe andamos, no por vistas. Esto es como cuando un piloto está en el avión imaginémonos que está en una gran tormenta. Él no ve nada nuevo.
pero sí sabe oír y leer las coordenadas, cosa que nosotros no lo podemos hacer porque no somos pilotos. Por ejemplo, nosotros podemos ver también un vaso con un líquido oscuro. Nosotros podemos pensar, este vaso contiene Coca-Cola, para los que nos gustan la Coca-Cola, pero podría ser un café. Podemos ver un recipiente con un elemento blanco y podemos pensar inmediatamente esto es azúcar. Sin embargo, podría ser sal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que normalmente nosotros recibimos la información por los sentidos, pero esto nos puede engañar. Esto nos puede engañar respecto a la voluntad que Dios tiene para nuestra vida, para lo que con la fe nosotros vamos a anticipar y declarar, no lo que nosotros sentimos o pensamos o vemos, sino lo que Dios ya tiene planeado y diseñado para nosotros. Entonces, en Romanos 8:28 dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Nosotros podemos querer y creer hacer muchas cosas, muchísimas cosas, pero la verdad es que nosotros tenemos que aprender a entender y a conocer cuál es el propósito de Dios hacia nuestras vidas. Miren, nosotros podemos ver a una persona humilde, tal vez la podemos calificar como insignificante. Y nosotros decimos, no vemos nada en ella, probablemente. Pero los propósitos de Dios son otros. Probablemente estemos ante un evangelista, probablemente estemos ante un profeta, ante un pastor. Entonces nosotros no podemos caminar en la fe con nuestros sentidos, sino que nosotros vamos a caminar en fe conforme a la palabra y a la voluntad que está escrito en la Biblia. Y nosotros tenemos que entender también que hay una fe que es la que agrada al Señor. Nosotros tenemos que saber eso. Hay una fe que es la que agrada al Señor. Y en Hebreos 11, en el versículo 2 y 6 dice, porque por ellos alcanzaron buen testimonio, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos varios ejemplos en la Biblia. Tenemos a Abel, tenemos a Enoc, tenemos a Abraham, tenemos a Sara, tenemos a Jacob, tenemos a Moisés, pero también tenemos a una Rahab y también tenemos a un Sansón. En Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Solo el que es de fe agrada a Dios. En Hebreos 10:38 también nos dice, el justo por la fe vivirá. Si yo retrocedo, no voy a agradar al alma, no voy a agradar a mi alma. Entonces, la fe de corazón, ¿qué implica? Una buena confesión. Y cuando hablamos de confesión, no estamos hablando de la confesión que nosotros estamos acostumbradas a escuchar. Es una confesión conforme Romanos 19:10 que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Y con él y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Miren qué lindo y qué importante es entender que nosotros tenemos que empezar desde ya a caminar con fe, a creer en que realmente y confesar con la boca que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro proveedor, que Él se levantó de los muertos. Y así como se levantó de los muertos, así nosotros vamos a ser levantados y hemos sido levantados porque nosotros estábamos muertos, como dice Efesios, en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, por su misericordia, nosotros hemos sido levantados de los muertos y nos ha dado una nueva vida.
Entonces en 2 Corintios también 4:3 dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros creemos, por lo tanto hablamos. Cuando nosotros tenemos alguna conversación con alguien, nosotros no podemos decir, sí, yo vi tal cosa, sí, yo tal cosa, si no lo hemos visto, si no hemos caminado con esa persona, si no tenemos testimonio de lo que pasó con esa persona. Igual pasa con Jesús. Si nosotros no caminamos con esa fe, si nosotros no caminamos leyendo la palabra del Señor, fortaleciéndonos en la palabra del Señor, va a ser difícil que nuestra fe crezca. Y lo vamos a ver más adelante en algunos versículos y en algunos capítulos de la Biblia, que cómo es que empieza a funcionar esa fe. ¿Cuándo es que nosotros debemos utilizar la fe? Definitivamente es en todo momento. Es en todo momento, pero hay circunstancias específicas en las que nosotros nos vamos a encontrar a lo largo del camino de nuestra vida y que vamos a tener necesidad de utilizar esa fe. En Marcos 11, 22, 24, Jesús dijo, tened fe en Dios, porque cualquiera que diga a este monte, quítate y échate al mar, y no lo dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás y os vendrá. En Santiago 2, 14, 16 dice, la fe sin obras es muerta. Miren, nosotros hablábamos de que nosotros tenemos que hablar porque creemos, pero muchas veces nosotros nos acostumbramos a repetir y repetir y repetir algunos versículos porque lo hemos escuchado. Pero no solamente necesitamos repetir esos versículos, tenemos que creer en ese versículo porque es la base de la palabra del Señor. La Biblia es la base de la palabra del Señor. Y como les decía antes, si nosotros empezamos a hablar con fe, a caminar con fe, definitivamente, si nosotros decimos a esa montaña que pase para otro lado o cualquier problema que nosotros tengamos, si nosotros le hablamos conforme a la voluntad de Dios y basado en la palabra, yo les aseguro que eso se va a dar. Y recordemos que la fe sin obras es muerta. Ahora, ¿qué conseguimos por medio de la fe? Lo más importante, creo, para mí, es la salvación. En Efesios 8, 9 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no por vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo creo que la mayor bendición que nosotros podemos tener al llegar a los pies del Señor es la salvación. Porque no solamente nos promete que nosotros vamos a ser salvos, nos promete que va a ser salvo nosotros y nuestra casa. Estamos hablando de nuestras generaciones, estamos hablando de nuestra familia. Y yo creo que no hay nadie en este mundo que no desee que así como nosotros un día llegamos a conocer al Señor, que así como un día nosotros llegamos a reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador y obtuvimos la salvación por su gracia, que nuestra familia, nosotros también queremos que nuestra familia y nuestras generaciones sean salvas. Vamos a ser llenos de milagros. En Gálatas 3:5 dice, aquel que nos suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por obras de la ley o por el oír con fe? Yo estoy segura que es por el oír con fe. Y además de eso tenemos sanidad. En Santiago 5:15 dice, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Mire, yo les puedo testificar que si bien es cierto tuve que pasar por un proceso, la sanidad me la dio mi Señor porque cuando a mí me dijeron usted tiene cáncer, definitivamente yo pensé me voy a morir. Sin embargo, Dios utilizó a una persona y me llamó por teléfono y me dijo, dice el Señor de que esta enfermedad no es de muerte,
que no te preocupes, que todo va a estar bien. Y yo creí en esa palabra del Señor. Yo creí en esta palabra que dice que la oración va a salvar al enfermo. Y yo oré y hubo un ejército de personas que yo ni siquiera conocía de que oraron por mi sanidad. Y yo puedo decir, yo soy hoy una sobreviviente de cáncer y eso sí reconozco la ciencia, pero también reconozco que era parte de la voluntad y del proceso que yo tenía que pasar en el caminar con el Señor. ¿Y por qué? Porque simple y llanamente yo necesito dar testimonio de que mi Señor salva, mi Señor sana, mi Señor hace milagros todavía. Y así como hizo esto, en Mateo 14, 28, 31, dice, les voy a parafrasear el versículo, es cuando se encuentra con uno de sus discípulos y él no estaba creyendo, no podía creer que era Jesús y dijo, mira Señor, si sos vos, hace que yo camine sobre la agua. Y empezó a caminar, pero de repente dudó y empezó a hundirse. Entonces, esa es una capacidad que nosotros adquirimos de vencer, de enfrentar esos retos que la vida nos presenta a través de nuestro camino. Podemos superar los problemas. También lo vemos en el Evangelio de Mateo, en el versículo 28, del 23 al 26, y habla de la tempestad de la barca, que todo el mundo vino aquella barca, aquella lluvia, aquella tormenta, y aquella gente empezó a tener temor, pero ahí estaba el maestro. Y le decía, Señor, Señor, sálvanos. Y él, en un abrir y cerrar de ojos, hizo que la tormenta parara y aquella gente se llenara de fe. La respuesta de Dios también lo vemos en 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme su voluntad, Él nos oye. Fíjense qué importante es tener esa comunión con el Señor para que nosotros podamos entender y descubrir cuál es la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. También recibimos prosperidad, pero hay una condición ahí que dice en Mateo 6:33, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Tristemente muchos de nosotros caemos en que queremos las añadiduras, pero no buscamos al que da las añadiduras. Y eso, la verdad de que yo creo que al Señor se pone triste cuando nosotros buscamos las bendiciones y no al que bendice. Nosotros necesitamos incrementar nuestra fe. Es tan importante que nosotros en este caminar que estamos iniciando y que es un camino largo, definitivamente nosotros necesitamos incrementar esa fe. En Lucas 17:5, los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. La fe se puede incrementar y recordemos aquel pasaje donde los discípulos fueron y querían sacar el demonio de un muchacho y le decían, Señor, pero no lo pudimos sacar. Y la respuesta del Señor fue, hombres de poca fe. Fíjese qué importante que es que nosotros caminemos y desarrollemos esa fe a través de ¿qué? Del ayuno y de la oración. Él mismo lo dijo, que hay demonios que solamente salen con ayuno y oración. Entonces, esa es una parte muy importante para fortalecer e incrementar esa fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ya lo habíamos visto ese versículo, le diríamos a esa montaña que se mueva y ella se va a mover. Entonces Jesús quiere que nosotros, no nos pide un quintal de fe, no. Nos pide algo tan pequeño como es la semilla de mostaza. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Entonces, el reino de Dios es semejante al grano de mostaza,
que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. ¡Qué bendición! De verdad yo espero que este tema que les decía, para mí es tan importante, desarrollar la fe, para que nosotros realmente le enseñemos al mundo cuando nosotros vamos haciendo discípulos, porque a eso somos llamados, a llevar la palabra de Dios, ir y hacer discípulos, dice el Señor. Pero nosotros tenemos que ser discípulos llenos de fe, caminar en fe, hacer tangible lo que no se ve, pero que está escrito en la palabra. Entonces yo hoy te animo que empecemos a ejercitar esa fe, a desarrollar esa fe. Es como cuando nosotros vamos al gimnasio, que queremos sacar músculo, otros queremos adelgazar, otros queremos darle forma a nuestros cuerpos, iguales con la fe. Vamos poco a poco, pero logrando cada día, paso a paso, incrementar esa fe y demostrarle al mundo de que Cristo sigue vivo y que Cristo viene pronto y que Cristo nos ama y que a través de Cristo Jesús hemos sido salvos y hemos sido salvos por obras y no por gracia. Que Dios me las bendiga. Una bendición haber compartido con ustedes y aprovechen por favor cada una de las enseñanzas que están recibiendo y póngalas en práctica. Bendiciones.